Bienvenidos, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, la obesidad, una pandemia que afecta a millones de personas en todo el mundo y que pone en riesgo la salud de generaciones enteras. En este video te voy a explicar qué es la obesidad, cuáles son las causas que llevaron a que fuera una pandemia, qué consecuencias tiene y qué podemos hacer para prevenirla o bien para revertirla. Empecemos. La obesidad es una enfermedad crónica, es multifactorial y progresiva. Se caracteriza por un exceso de grasa corporal que afecta la salud. No es solo sobrepeso estético, es un problema médico súper serio. Las causas principales son, uno, la predisposición genética, que significa que heredamos genes de nuestros padres que facilitan acumular grasa corporal. No significa que la obesidad sea inevitable, solo que el riesgo es mucho más alto en estas personas y el metabolismo puede ser mucho más lento. El cuerpo tiende a almacenar más grasa de lo normal. Y las señales de hambre y de saciedad pueden ser alteradas. Si a esta predisposición le sumamos una dieta alta en calorías, poco movimiento, mal sueño y estrés, el riesgo de desarrollar obesidad aumenta mucho más. Dos, el ambiente y estilo de vida de cada persona. Llevar una dieta hipercalórica, esto quiere decir alta en calorías, el sedentarismo y repito, dormir poco, afecta. Número 3, hormonas y metabolismo. Tener resistencia a la insulina o leptina mal controlada o cortisol alto también afecta. Y número 4, factores psicológicos y sociales como estrés, ansiedad y un entorno complicado. Ahora hablemos de las consecuencias de la obesidad. Mayor riesgo a tener diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol alto, hígado graso, apnea de sueño, ciertos tipos de cáncer. También afecta la movilidad, las articulaciones y la salud mental. Puede provocar depresión, baja autoestima y estigma social. Muchas personas con obesidad enfrentan estigma social, reciben burlas, comentarios negativos o hasta discriminación. Y eso las lleva a sentir vergüenza y rechazo hacia su propio cuerpo. La comparación constante con los ideales de delgadez genera culpa, frustración y baja autoestima. Esto puede crear un círculo vicioso. La baja autoestima provoca aislamiento social, ansiedad y depresión. Y estas emociones dificultan mantener hábitos saludables. Importantísimo entender que el abordaje de la obesidad debe incluir la parte emocional, trabajar la autoestima, la aceptación corporal y el cambio de hábitos desde la autocompasión y no desde la culpa. Ahora, el tratamiento puede ser cambios de hábitos, alimentación balanceada, actividad física, dormir bien, intervención médica, medicamentos en casos específicos que se llegara a necesitar, cirugía bariátrica en casos más severos con una obesidad muy importante y con complicaciones. Ahora vayamos a los números, datos y estadísticas. Según la OMS, más de 1.000 millones de personas viven con obesidad. 650 millones son adultos, 340 millones son adolescentes, 39 son niños. Y en México, el 75% de los adultos tiene sobrepeso y obesidad. En niños, uno cada de tres ya tiene exceso de peso. Cada persona con obesidad pierde en promedio 4.2 años de vida y la calidad de esos años también se deteriora. Ahora hablemos justo de la calidad de vida afectada. Por la parte física, la movilidad se reduce, hay dolor crónico, apnea de sueño, más riesgo de enfermedades. La parte psicológica, autoestima bajo, depresión, ansiedad. Y la parte social, discriminación, aislamiento y muchos gastos médicos. Ahora hablemos un poco de la historia de la pandemia de la obesidad. Cuando escuchamos la palabra pandemia, pensamos en virus o bacterias, pero existe una pandemia silenciosa. No se transmite por el aire, se transmite por nuestro estilo de vida. Esa pandemia es la obesidad y hoy te voy a contar su historia, década por década, para entender cómo llegamos hasta aquí. Empecemos en la década de 1950 y 1960, después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo entró en una nueva era, la industria alimentaria creció como nunca, surgieron los alimentos procesados, enlatados, azúcares refinadas, aceites baratos. La meta era alimentar rápido y de una manera barata. Pero aquí nacieron las primeras semillas de la obesidad. Luego vamos a la década de los 70. En los 70 aparecieron con fuerza los refrescos y la comida rápida. Las porciones empezaron a crecer, más grandes y mejor. Al mismo tiempo las ciudades cambiaron, había mucho más coches, la gente caminaba menos, había menos movimientos, más calorías
menos gasto energético. Luego llegaron los 80s, la era de los ultraprocesados. Supermercados llenos de galletas, cereales, snacks, la publicidad infantil explotó, personajes animados, colores brillantes, niños convencidos de que el desayuno era azúcar disfrazada. La obesidad empezó a crecer rápido, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Luego vino la década de 1990, llegó la globalización, las cadenas de comida rápido cruzaron fronteras, llegaron a Latinoamérica, a Asia, a África, y la obesidad dejó de ser problema de ricos, se convirtió en un fenómeno mundial para todas las clases sociales. Mientras tanto, la tecnología cambió todo. Televisión por cable, videojuegos, computadoras, cada vez más horas sentados y cada vez menos movimiento. Y luego hablaremos de la década de los 2000. La OMS dio la alerta. La obesidad era ya una epidemia global en el año 2000. Las enfermedades asociadas crecieron, como la diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso, y afectaba sobre todo a los más pobres, porque lo sano era caro y lo ultraprocesado era barato. La pandemia silenciosa estaba consolidada. 2010. En la última década hubo intentos de freno, impuestos a refrescos, etiquetas de advertencia, campañas de salud, pero las cifras crecieron y crecieron. En México, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, el futuro está comprometido. 2020 hasta hoy. Hoy, más de 1.000 millones de personas viven con obesidad. La pandemia del COVID nos lo recordó. La obesidad fue un factor de mayor riesgo. Esto puso el tema en la mesa mundial. Aunque hay avances, la batalla sigue. Entonces, la obesidad no surgió de un día para otro, como lo pudieron ver a lo largo de esta pequeña historia y de este pequeño resumen. Es el resultado de cambios en cómo comemos, cómo nos movemos y cómo vivimos. Pero así como se construyó esta pandemia, también podemos revertirla. El futuro todavía se puede escribir distinto. Suscríbete, comparte este video y hagamos que la obesidad deje de ser la pandemia silenciosa de nuestra era. Si te gustó, dale like.